Buenas noches. Gracias por continuar con esta lectura del Evangelio de Juan. Ya vamos para el capítulo 19. El capítulo 18 fue muy emocionante. Y aquí ya vemos cómo apresaron a Jesús. Y aquí vamos a ver el desenlace que va teniendo este diálogo entre Pilato, Jesús y lo que va en toda esta narrativa. Uy, esto se me corrió un poquito. Entonces dice así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle». Pues mátenlo ustedes, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, Pilato estaba entendiendo, ya él había tenido un cruce de palabras con Jesús. Ya Jesús le había dicho en el capítulo anterior que su reino no era de este mundo, pero que sí era rey. Y ahora ellos le están corroborando: es hijo de Dios. Y aquí Pilato siente todavía más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio respuesta. Y ahí se quedó callado. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Ahí Pilato vuelve a asumir la responsabilidad. Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Ahí está hablando de Judas. Esa es la Easter Story. Entonces, esta frase nos cae a todos, y es: no tendríamos ninguna autoridad si no nos hubiera sido dada de arriba. Así que si en algo tenemos un cargo de baja, mediana, alta autoridad, proviene de arriba. Y al que le respondemos de nuestro cargo de autoridad es al que nos la dio. Eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Y qué tanto involucramos a Jesús en nuestro cargo de autoridad? ¿Y en qué lugar lo ponemos en nuestro cargo de autoridad? Eso también para que lo pensemos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. O sea, Pilato sabía que esa crucifixión era injusta. Él sabía: no hallo culpa en él, no hallo delito, no le encuentro falta. O sea, como por lo que ustedes dicen, no merece morir. Y aquí me llama la atención algo que dicen ellos antes, ¿no? Y es que dicen nuestra ley.
nosotros tenemos una ley, o sea, nosotros, están hablando desde su ley, pero fíjense que en aquí no hablan de la ley del Señor, no hablan de una adecuada lectura de la ley del Señor, hablan de un legalismo, pero no de una adecuada ejecución de la ley de Dios, porque si fuera una adecuada ejecución de la ley de Dios, hubieran visto a Jesús como el Cristo, el Mesías, lo hubieran visto, si realmente tuvieran la ley en su corazón. Estaban siendo legalistas, pero no ejecutando la ley. Por eso dicen nuestra ley. Es la ley del Señor. Y cuando es la ley del Señor y tengo la autoridad, que es lo que estamos viendo acá en Pilato, que me fue dada, en el caso de ellos, para ejecutar la ley del Señor, pues todavía la responsabilidad es más alta. Y las cuentas que Él me va a pedir todavía son más complicadas. Continúo. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a ese sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato le tenía miedo a César. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Ensolado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. O sea, Pilato de alguna manera profetizaba y declaraba lo que Cristo era. He aquí vuestro rey. Ellos más se enardecían, pero les estaba diciendo toda la verdad. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? O sea, como que casi que era el mismo Señor hablando a través de Pilato de: ¿a vuestro rey voy a crucificar? O sea, ¿están seguros? Les estoy declarando que es su rey y a él lo voy a crucificar, porque la decisión la están tomando ustedes. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Hágame el favor, esa declaración tan terrible. Ni siquiera a Dios lo pusieron como rey, siendo que el mismo rey David reconocía a Dios como mi rey, mi escudo, mi roca, mi fuerza, mi todo. Y ellos dicen: no tenemos más rey. O sea, están negando hasta al Señor, están negando hasta la ley de Dios. No tenemos más rey que el César. Pusieron como autoridad al rey romano, desconociendo al rey divino y crucificando a su rey. Y en esa frase queda completamente encerrada. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. O sea, él se los entregó. Y ellos tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Que además lo dejó por escrito. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea, que no quedara ninguna duda. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos,
sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, o sea, era de un solo hilo, y era lo más fino que había. De la ropa más fina, esa la tenía Jesús. De un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, además porque era de una sola costura, pues si la parten, la tiran. Sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, aquí está hablando Juan de él mismo, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea, Juan recibió a María en su casa. Imagino que la trató como su mamá. La protegió como su mamá. O sea, Jesús le dio esa responsabilidad a Juan. Imagínense el amor tan grande a Juan. Es como: cuide a mi mamá. Usted queda a cargo de mi mamá. Ella no queda sola. Usted queda a cargo de mi mamá. Y así lo hizo, y él aquí dejó escrito: desde ese día, él la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. O sea, acabe esto ya rápido, quiébrelo por si queda vivo, y ahí ya termina, digamos que por ese tipo de fractura, pues se desangra y termina muriendo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y así todo, y hay incredulidad acerca de que Jesús es el Cristo y es el Mesías. Y todavía lo niegan. Pero toda la profecía se cumple en Jesucristo. Y toda la obra del Señor se cumple en él. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús.
también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús. De noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Era para el Señor. Desde siempre había sido para Él. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. De ahí termina este capítulo 19, en el cual vemos cómo el Señor reafirma a través de Pilato, que no creía, palabras que iban hacia el pueblo. Y muchas veces puede usar líderes de naciones que le dicen palabra al pueblo, y muchas veces puede provenir del Señor, para que terminemos creyendo, para que veamos que proviene de Él. Él pone las autoridades. De aquí dice, esa autoridad es dada por Dios. ¿Qué tanto involucramos a Jesús? Y en la obra que aquí dice el consumado es, pues de aquí vemos cómo se da la crucifixión y el sacrificio por el cual derramó su sangre por todos nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permites seguir conociendo más de ti, de tu obra y de tu sacrificio en la cruz. Cómo cargaste tu cruz, cómo resististe los insultos, las calumnias, la furia injusta de los demás, los azotes. Tanto, Señor, por todos nosotros. Gracias, Padre, por tu obra. Gracias por lo que haces en nuestra vida cada día. Gracias por mis hijos que me acompañaron hoy en esta lectura, por su juicio y por la atención que pusieron a la palabra. Y gracias por todos los que están acompañándonos en leer este evangelio, que ya casi llega a su fin. Nos queda el capítulo 20 y el 21. Y terminamos este evangelio de Juan, que es increíble. Gracias, Señor. Y te pido por todos los que necesitan de ti, de tu sanidad, para que pases tu mano sobre ellos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.